Filosofía antigua, del mito al logos. Según Aristóteles, la filosofía surge de la admiración que los hombres sienten ante el mundo. Es el asombro que experimentamos ante el espectáculo enigmático que despliega el universo lo que nos mueve a filosofar. Pero, como el propio Aristóteles se encargó de indicar, ese es el mismo fondo del que surgen los mitos. Y también ellos, al igual que la filosofía, pretenden proporcionar una interpretación coherente de la realidad que otorgue un sentido al mundo. Sin embargo, mientras que los mitos no pueden dar una explicación de aquello que cuentan, ni pueden dar razón de sí mismos, la filosofía sí está en condiciones, o al menos aspira a estarlo, de justificar racionalmente sus afirmaciones. Con el tiempo, los mitos fueron sustituidos por otras formas de interpretar la realidad y, aunque al principio convivieron con la filosofía, después fueron desapareciendo hasta ser finalmente arrinconados en nuestras sociedades por el conocimiento de orden científico. De manera que el mito, que originariamente significaba en griego palabra verdadera, ha acabado siendo sinónimo de algo así como relato inventado o cuento. Como vio Max Weber, el proceso de desencantamiento del mundo es consustancial al desarrollo de las sociedades modernas. En el siglo XX, Kostas Axelos, un filósofo que intentó conciliar el marxismo con la filosofía de Heidegger, quiso imaginar la paradójica escena en la que los propios personajes de un mito, el de los centauros, quienes según la mitología griega tenían cabeza y tronco de humano, pero extremidades inferiores de caballo, asumen esa experiencia de desencantamiento. Dos centauros, padre y madre, observan a su hijo pequeño mientras juguetea en una playa mediterránea. Entonces, el padre se vuelve hacia la madre y le pregunta, ¿y ahora? ¿Quién le dice que solo es un mito? Las dos gemelas. Tales de Mileto, quien pasa por ser el primer filósofo de la historia, y a quien se atribuye haber dicho que todo procede del agua, y que ese es el elemento común a todas las cosas, sostenía también que no había verdadera diferencia entre la vida y la muerte. A propósito de esto, alguien le preguntó una vez, ¿y si no hay diferencia, por qué no te mueres? Por eso, contestó Tales, porque no hay diferencia. Sin progenie, por compasión, ¿cómo es que no tienes hijos? Le preguntaron a Tales en otra ocasión. Y él contestó, por compasión hacia los niños. Desde el principio, los filósofos tuvieron fama de despistados, tal como sugiere una de las anécdotas más famosas de la historia de la filosofía. Según cuenta Platón en el Teeteto, andaba Tales en cierta ocasión observando los astros cuando fue a caer en un pozo. Una graciosa criada tracia que presenció la escena se burló de él diciéndole, ¿qué quieres ver en el cielo si no eres capaz de ver el suelo que pisas? La transmigración de las almas. Si hemos de hacer caso de las leyendas, la vida de Pitágoras debió de ser de lo más apasionante. Viajó a Egipto y Babilonia, donde fue discípulo de Zoroastro, y finalmente se estableció en Crotona, en el sur de Italia. Allí fundó una secta, la de los pitagóricos, que le rendía culto como hijo de Apolo. La secta cultivaba el estudio de las matemáticas y se regía por la práctica rigurosa de ciertas reglas, entre las que figuraban algunas más bien extravagantes, como la de no comer habas, la de no orinar de cara al sol, o la de no dejar en la cama la huella del cuerpo al levantarse. Tuvo fama de adivino y de utilizar para sus predicciones el poder de los números, pues, según él,
Los números son el principio de donde surgen todas las cosas. Él y sus seguidores, los pitagóricos, defendían la teoría de la transmigración de las almas, según la cual, cuando nuestro cuerpo muere, el alma se encarna en otro cuerpo, que puede ser de un animal o de un vegetal. Solo cuando el alma ha conseguido purificarse, cesa la cadena de transmigraciones y puede volver a morar en el mundo celeste. Pues bien, un antiguo chiste que cuenta Leonardo da Vinci en sus cuadernos de notas tiene como protagonista a un pitagórico. Dos hombres discutían entre sí. El primero quería probar, basándose en la autoridad de Pitágoras, que había estado en el mundo en una ocasión anterior. El segundo no le dejaba terminar su argumentación. Entonces el primero dijo al segundo: la prueba de que yo viví otra vida antes de esta es que recuerdo que en ella tú eras un molinero. El otro, molesto por estas palabras, asintió y dijo: sí, llevas razón, porque ahora yo también recuerdo que tú eras el burro que me llevaba la harina para moler. El río de Heráclito. Heráclito de Éfeso fue, junto con Parménides, el más importante de los filósofos presocráticos. Ha pasado a la historia de la filosofía como el filósofo del devenir, y de manera simplificadora suele recordársele por aquella famosa sentencia que dice: nadie se baña dos veces del mismo río. Este aforismo, que ha sido glosado innumerables veces, también ha sido objeto de alguna que otra broma, como aquella que hacía el poeta Ángel González en una de sus glosas a Heráclito: nadie se baña dos veces en el mismo río, excepto los muy pobres.